Bueno chicos, estamos haciendo un acercamiento a la pizarra y a los conceptos que hasta el momento hemos visto. La literatura es un concepto amplio que se ajusta a los parámetros históricos y a las necesidades humanas. No es un tema sencillo, ya que el concepto de literatura puede ser un concepto que se transforma con el tiempo, que se ajusta a ciertos contextos y a necesidades, ¿no? Pero no por ello quiere decir que la literatura deje de ser ese elemento importante que nos permite recrear la realidad y aferrarnos al espíritu y a los sentimientos. Es importante recordar que la literatura no solamente son antípodas o no solamente son elementos opuestos, sino también son elementos que pueden erigir sensaciones, emociones, que responden a una necesidad social, que responden a elementos básicos y fundamentales de la existencia humana. La literatura, además de haber sido clasificada en 4 conceptos, hay que hablar de 2 conceptos adicionales e importantes: el concepto romántico y el concepto del siglo XX, muchachos. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes el día de hoy es: ¿por qué concepto romántico? ¿Acaso vamos a hablar de corazoncitos y del amor? ¿Vamos a hablar acaso del proceso del enamoramiento? ¿Y vamos a hablar acaso de que el amor puede atravesar fronteras? En realidad, el concepto romántico tiene que ver con lo cursi, pero no es el concepto fundamental y global de lo que es ser romántico. Para hablar de romanticismo hay que hablar de Jesucristo. Yo soy un ferviente, ¿no es cierto?, creyente de la religión católica, más allá de, digamos, de la doble moral a veces que tiene esta religión. Y yo creo que el primer romántico de la historia de la humanidad tal vez fue Jesucristo, ¿no? Por 2 razones. La primera es porque Él se sacrificó sin de alguna manera esperar absolutamente nada a cambio. Pero también considero que Jesús es el primer romántico de la historia porque gestó todo para morir y para que esa muerte sea única, ¿no es cierto? ¿Qué es un romántico, chicos? Un romántico es aquel sujeto que puede pagar hasta con su muerte para cumplir con su ideal máximo. En términos, por ejemplo, psicoanalíticos, mejor dicho, precisamente lacanianos, Dios sería un sujeto pulsión de muerte. O sea, que ha nacido para morir por un bien común, como Ernesto Guevara, por ejemplo, el Che Guevara en Cuba, como por ejemplo el poeta peruano Javier Heró, que murió a los 21 años en la selva peruana, simplemente por crear el Frente de Izquierda Revolucionaria en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es ser un romántico? Un romántico es aquel tipo, ¿no es cierto?, que tiene un bien superior, ¿no es cierto?, o que tiene como concepción del amor no el amor individual, no el amor hacia una persona, sino el amor hacia un conjunto, hacia la humanidad. Es un amor altruista, ¿no es cierto?, porque no tiene límites, porque no tiene, digamos, reglas. Es un amor que socava emociones y sentimientos. Por eso que en el concepto romántico de la literatura, muchachos, hablamos de que la literatura se basa en un individualismo exagerado, originado por el sistema capitalista. No hay otra manera de expresar el amor en el concepto romántico
que no sea a través de salvaguardar lo que es de uno, lo que es para los suyos lo bueno y lo mejor. En este caso vamos a ver pues la obra La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? Aunque la metamorfosis estaría dentro de la vanguardia, la idea de la deshumanización del hombre es muy importante, muchachos. ¿Y por qué es importante la idea de la deshumanización? Porque en la historia de la metamorfosis, ¿no es cierto?, el personaje principal, Gregorio Samsa, un día, después de una noche sumamente subliminal, sumamente quejumbrosa, sumamente febril, se va a quedar convertido en un insecto, ¿correcto? Gregorio Samsa no sabe qué hacer. Su padre llama a la puerta, su mamá también. Su hermana desesperada dice: Gregorio, ¿dónde estás? Ayúdame. Es una chica apenas de 10 años que está empezando a experimentar la flor de la juventud. Y Gregorio, siendo un insecto, tratando de levantarse de la cama, zigzagueando su cuerpo porque el caparazón no le permite ponerse de pie, simplemente da alaridos diciendo: madre, ya voy, estoy aquí. Pero detrás de la puerta de Gregorio simplemente se escuchan chillidos. Su madre, después de media hora, después de haber advertido que el desayuno ya estaba listo en la cama, va hacia su habitación y le toca nuevamente la puerta, a lo que Gregorio simplemente responde con chillidos. ¿Por qué la obra enfoca la deshumanización del hombre, muchachos? Porque Gregorio no piensa en su hermana, no piensa en su padre, no piensa en su mamá. Piensa en cómo ahora, convertido en un insecto, va a poder ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es el único que trabaja en esa casa. Su padre de 60 años ya es un jubilado. Su madre de 53 tiene una embolia que no le permite trabajar. Y su hermana recién está empezando la juventud. Imagínense lo que es la frustración para Gregorio Samsa, el no poder trabajar. Por eso es que el sistema capitalista ha forjado al hombre en un individuo, ¿no es cierto?, donde su condición de ser humano se ha individualizado. Qué interesante esta obra, porque es una obra que ha sido mencionada por autores del boom hispanoamericano, entre ellos Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez, cuando empezó a escribir, ¿no es cierto?, Crónica de una muerte anunciada, utilizó mucho la metamorfosis de Franz Kafka en su forma para crear esta obra. Entonces es una obra bastante novedosa, pero también bastante crítica con el hombre, ¿no? El hombre está hecho al capitalismo porque el hombre vale por lo que tiene, el hombre vale por lo que viste, el hombre vale por donde vive, el hombre vale por lo que tiene en sus bolsillos y no se preocupa tanto en la razón propia del deber ser, ¿no? No es un hombre altruista, no es un hombre que se entrega a, digamos, a las divinas efemérides de la existencia, sino que el hombre simplemente es el ser preocupado por sí mismo, ¿no? Es como la lucha es la lucha por la subsistencia simplemente, ¿no? O sobrevive el más fuerte, ¿no? La ley de la selva. Es el concepto romántico de la literatura. Y por acá tenemos el concepto del siglo XX, que es un concepto más de la teoría literaria, chicos, ¿no? Hay un planteamiento del siglo XX, bueno, te voy a contar un poquito la historia, ¿no? Yo cuando era estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no es cierto?, estudiante de literatura, tenía un profesor, ¿no?, llamado Dorian Espesura. Este profesor me enseñó que si quería hablar de la crítica literaria o quería hablar de la teoría, tenía que empezar por dos escuelas importantes: la escuela rusa y la escuela francesa. Pero esas dos escuelas tenían, digamos, un nombre, ¿no?
A la escuela rusa se le llamaron los formalistas y a la escuela francesa se le llamaron los estructuralistas. Ahora, ¿por qué? Porque la literatura se divide en dos cosas, el fondo y la forma. ¿Qué es el fondo? El fondo es lo que yo quiero contar y la forma es cómo voy a contar esa historia. ¿Correcto? Entonces, cada escuela literaria enfoca una parte de la obra literaria. Utilizan por primera vez a la literatura o a la obra literaria como un objeto de estudio. ¿Qué van a decir los formalistas rusos? Por ejemplo, Roman Jakobson, que es el líder de los formalistas rusos, manifiesta que la literatura es aquel concepto o aquel lenguaje que tiene literariedad. Profesor, ¿pero qué cosa es la literariedad? No es otra cosa que el análisis de los textos literarios. O sea que para los formalistas rusos, la literatura es el análisis de los textos literarios. Eso dice Roman Jakobson. Ahí está. Interesante porque Roman Jakobson no solamente es el que crea el concepto de literariedad en la literatura, sino que dentro del lenguaje, ¿no es cierto?, es uno de los pioneros que enfoca la función poética del lenguaje como tal. Importante Roman Jakobson, ¿no? Y el planteamiento de los estructuralistas franceses manifiestan que la literatura es una máquina que genera sensaciones ligadas o no a la realidad. Eso dice Roland Barthes. Te cuento algo, ¿no? Roland Barthes tiene una obra muy importante que se llama Ficción y Dicción. En la ficción, ¿no es cierto?, se manifiesta cómo un autor empieza a crear su obra, pero en la dicción se habla cómo éste la empieza a contar, ¿correcto? O sea, qué escenario recrea y cómo empieza a recrear ese escenario. En conclusión, muchachos, nos vamos a dar cuenta a lo largo de toda esta clase, o nos hemos dado cuenta a lo largo de toda esta clase, primero, varias conclusiones importantes. Voy a contestar a la pregunta que hice hace un momento, donde manifestaba cuál es el concepto verdadero de la literatura, ¿no? ¿Cuál es la manifestación más importante de la literatura? ¿O qué concepto de lo que hemos visto el día de hoy son importantes? Pero hay que manifestar que ningún concepto es válido, que todos son válidos, mejor dicho, porque todos se ajustan a un tiempo, todos se ajustan a una necesidad, todos se ajustan a una sensación. Desde que Homero empezó a contar la Ilíada y la Odisea, hasta el día de hoy, que nosotros, ¿no es cierto?, podemos celebrar el Día del Poeta Peruano o el día en el cual Vallejo nació, la literatura ha evolucionado mucho, ha tenido muchas manifestaciones. Me pongo a pensar en el esfuerzo que tuvo que hacer Aristóteles para clasificar los géneros literarios. Me pongo a pensar en Hegel, por ejemplo, y en su planteamiento de los géneros modernos. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el Inca Garcilaso de la Vega, que nunca pudo volver después de su viaje a España al Perú, y que por esa necesidad empezó a escribir los comentarios reales de los incas. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el mito de Macapac y Mamahuyo que hoy día les conté, y porque es uno de los mitos que se cuenta, digamos, en el Cusco, ¿no? Me pongo a pensar en el Cantar del Mío Cid y por qué el héroe principal es, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Por qué se luchaba por el honor en esa época. Me pongo a pensar en los inventos, en el concepto renacentista, y creo que ninguno es superior, todos se ajustan a una necesidad, muchachos. ¿Correcto? Por mí, ha sido un gusto haberles enseñado el día de hoy. Hemos tratado de hacer lo posible como para enfocar bien la pizarra y que ustedes puedan ver básicamente la clase. Y el día de hoy, no solamente les estoy manifestando que deben copiar esto en su cuaderno, sino que más adelante, bueno, en esta semana les voy a dejar ya una tarea sobre este tema. Sí, muchachos, les mando un abrazo, espero que sigan las recomendaciones del Estado y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto, ¿no? Entonces, les mando un abrazo y cuídense. Hasta luego. Chao, muchachos.